Y bueno, del amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Word Tutoriales, en esta ocasión para enseñarle a cómo descargar, instalar y configurar lo que es el JDK de Java para comenzar a programar o para comenzar a programar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a este sitio web. Le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Como pueden ver es http www.oracle.com Java, etcétera. Entonces damos clic y pueden ver que es un sitio oficial, así que no hay por qué tener miedo. Entonces, bueno, una vez nos lleve acá a este sitio, bueno, esto lo podríamos hacer buscando JDK en Google, pero a veces no aparece, otras veces no aparece en muchos sitios y no aparece este. Y este es el que le quiero recomendar porque es el original, no fake. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, podemos ver que acá ya apareció lo que es esto, Java, una D y un kit. Eso quiere decir JDK. De ahí son las siglas. En inglés sí podemos ver que aparecen diferentes archivos de descargas. Pero podemos ver que esto sería para Linux. Aquí podemos ver que esto sería para Mac, para Solaris. Y en este caso yo tengo Windows. Pero se preguntarán, bueno, si ustedes tienen Windows también, ¿cómo lo instalan? Bueno, aquí pueden ver que hay un Windows 86 y un Windows 64. Eso hace referencia a los bits. En este caso yo tengo 64 bits. Y tú no sabes cuántos bits tienen, simplemente abren lo que es un gestor de tareas, como este. Pueden verlo. Bueno, en este caso pues le voy a dar a inicio, me voy a dirigir a equipo, a ver que siempre se me pierde. Vamos, equipo. Este equipo. Y bueno, una vez en este equipo le voy a dar clic derecho acá donde está en blanco, clic derecho y propiedades. Ahí me va a salir rápidamente el sistema operativo de cuánto es. En este caso puede ver que el sistema operativo es de 64 bits. Y bueno, pues me dirijo a Google nuevamente, tengo Windows y de 64 bits. Este de 86 bits hace referencia a los 32 bits. En este caso, si a ustedes les sale acá en este equipo, le sale 32 bits, quiere decir que es este de 86, porque es lo mismo. En este caso yo tengo el de 64, así que ese es el que voy a descargar. Damos clic acá, Windows 64 bits, si tienen 64 bits, y si tienen 32 acá. Y si tienen otros sistemas operativos, pues ya saben lo que tienen que hacer. Entonces le doy clic al de 64 y tenemos que darle clic a esto para aceptar los permisos y la licencia, porque si no, no se va a descargar. Y luego le damos a Download JDK. ¿Qué significa descargar? Acá rápidamente lo que tiene que comenzar a descargarse, pero bueno, dice inicio de sesión de cuenta. No tenemos una cuenta, esto no era necesario antes, pero vamos a hacerlo ya que lo está pidiendo. Entonces le vamos a dar donde dice crear una cuenta, vamos a esperar, crear una cuenta de Oracle y aquí tenemos que rellenar todos estos datos. En este caso yo voy a rellenar mis datos, ustedes pongan lo de ustedes y luego le dan a crear cuenta. Y pues bueno, los datos son muy fáciles de rellenar, solo cuestión de ponerlos. En este caso, bueno, pues pueden ver que en cargo puse influencer, empresa YouTube y esas cosas. Es simplemente porque tiene asterisco al que llenarlo obligatoriamente. Si no tienen esos cargos, pues será mejor que pongan lo que hacen. O una empresa o algo, o si venden empanadas, venden kipe, o si alguna vez han jugado bolas. Bueno, entonces pues acá dice que la dirección de correo electrónico es nuestro nombre de usuario, así que recordar y recordar la contraseña que pusimos acá también. Entonces le vamos a dar ya llenando todos los datos, que todo esté en verde, todo está bien, le damos a crear cuenta, a ver si no me salta nada acá. Esperemos y dice compruebe la dirección de correo electrónico, algo obvio de estas cosas. Vamos a entrar a Gmail y el correo electrónico que pusimos tenemos que comprobar. Así que yo voy a comprobar mi correo. Y pues bueno, una vez en mi Gmail pueden ver que dice que su cuenta de Oracle hay que verificarla. Le voy a dar verificar dirección de correo electrónico. Y ya sí creo que ya voy a darle a continuar. Y bueno, aquí me sale una cosa de productos, esto que lo otro. Bueno, simplemente voy a cerrar ya esto porque confirmé mi cuenta y vamos a continuar con lo que estábamos de la descarga.
Y pues bueno, ya una vez nos creamos la cuenta, nos registramos en lo que fue Oracle de Java, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a copiar el mismo enlace y vamos a pegarlo y nos va a mandar a la misma página. Ahora, suponiendo que ya nos registramos, tenemos que tener acceso a lo que es el archivo para poderlo descargar. Aquí podemos ver que la interfaz cambió un poco. De hecho, podemos ver que acá aparece el JDK de 17. Este no es el que yo utilizo, les recomiendo. Bueno, si se lo quieren descargar, pues descárguenselo. El que voy a descargar es este. ¿Dónde está? Acá está este JDK. Pero aquí podemos ver que ahora lo ha dividido por apartados. Aquí si le damos a descargar, ok, de la arquitectura de 64 bits, pero descargaríamos el de Linux. Así que tenemos que desplegarnos hasta donde está nuestro sistema operativo. En este caso tengo Windows, doy clic aquí y aparece lo que está disponible para Windows. Podemos ver que está el de 32 bits y el de 64 bits. Pues yo simplemente le voy a dar al de 64 bits. Lo mismo de ahorita, de aceptar lo que son los términos y condiciones de licencia, y le damos a descargar. Ahora básicamente lo que tiene que hacer es mandarnos a iniciar sección. Básicamente yo le di a recordar. Pueden ver que aquí pone rellena automáticamente mis datos porque yo le di a recordar, pero como ustedes se crearon la cuenta, estoy seguro de que ustedes se saben la suya. Aquí simplemente el nombre de usuario es su correo y la contraseña que pusieron al momento de registrarse. El registro se hizo fue anteriormente, así que no se le puede olvidar nada de esos datos. Y podemos ver que comienza a descargarse el programa. Yo lo voy a cancelar, adivinen por qué. Sí, típico en los tutoriales, porque ya lo tengo aquí, lo pueden ver. Aquí lo tengo descargado. Bueno, y ya una vez descargado, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Damos clic derecho, ejecutar como administrador, o simplemente le dan doble clic encima del programa. Yo siempre lo ejecuto como administrador por si acaso. Y le vamos a dar a Next. Le damos a siguiente y se está preparando para instalar. Y pues bueno, a partir de ahora simplemente queda dar el típico siguiente, siguiente, y bueno, pues esperar a que esto que dice status, esta barra, comience a cargar y que se instale. Y ya acá simplemente le damos a close, que es cerrar. Ahora, muy importante para que nuestro equipo se configure para poder utilizar para poder programar en este equipo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a dirigir a este equipo, vamos a dirigirnos al disco local donde está el Windows, es el disco local C en pues acá, y luego vamos a dirigirnos a archivos de programas. Y pues bueno, una vez estando acá, vamos a darle donde diga Java. Aquí está la carpeta de Java, la abrimos. Y aquí esta carpeta que dice JDK. No esta otra carpeta que dice JRE, sino la que dice JDK. Entramos a la carpeta que dice bin. Y podemos ver que aquí están todas las librerías, herramientas, etcétera, 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 de la cual nos provee este JDK para poder programar. En ese caso lo que vamos a hacer es a copiar esta ruta. Podemos verla aquí encima, damos clic a lo último y pueden ver que se pone en azul todo. Le damos clic derecho y le damos a copiar. Una vez copiada, aquí donde dice este equipo, pueden ver, vamos a darle propiedades tanto aquí arriba de este equipo, o aquí donde está esto en blanco, podemos hacerlo. Y pueden ver que se abre lo mismo de donde estábamos viendo lo que eran los bits. Pero en este caso le vamos a dar donde dice configuración avanzada del sistema. Este paso es muy importante para que se configure esto para poder programar. Acá vamos a darle donde dice variable de entorno. Cerciórense que esté en opciones avanzadas. Le damos a variable de entorno. Y pues una vez que se abra esto de variables de entorno, vamos a ver acá debajo donde diga path. Pueden ver que aquí encima dice path también, pero es acá donde estaban las variables del sistema. Vamos a dar donde dice path y le vamos a dar donde dice editar. Una vez le demos a editar, nos vamos a dirigir hasta abajo. Acá vamos a dar un clic y vamos a darle donde dice nuevo. Vamos a pegar, clic derecho, pegar lo que habíamos copiado anteriormente y le vamos a dar a aceptar. Luego le vamos a aceptar nuevamente y a aceptar nuevamente.
Y ya acá hemos configurado lo que es esto para poder programar. Ahora solo falta abrir lo que es nuestro símbolo del sistema, CMD. Simplemente para abrirlo, acá en el buscador ponen la palabra CMD. Lo ejecutan como administrador, clic derecho y ejecutar como administrador. Y aquí ponen la palabra Java C y dan Enter. Si le sale todo esto, quiere decir que no hubo ningún error y que ya todo está bien. Así que más adelante, pues simplemente tendrían que comenzar a programar. Y pues bueno, en caso de no haberte salido algo así, te presento un error o algo así por el estilo, tendrás que revisarte los pasos anteriores porque debiste de haber copiado la ruta mal o debiste de haber hecho algo mal. Así que revisando podrías darte cuenta y solucionarlo. Este fue Crash War Tutoriales, espero que le haya gustado el video y sin más preámbulo me despido. Hasta la otra. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu buen like. Adiós.